Vamos a hablar hoy día de entendiendo el mercado financiero vía fundamentales. Respecto al retorno a los mercados globales, vemos que al día 9 de mayo, eh, la mayoría de las bolsas han evidenciado comportamientos positivos este año y bastante mejores que a igual fecha del año 2018, que este 2018 asterisco. Sin embargo, en el caso de nuestro IPSA chileno, retorno, sobre todo la última semana, bastante negativo. Esto es porque se ha nuevamente acentuado la probable guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde el presidente Donald Trump eh, comunicó a través de Twitter que subiría los aranceles a importaciones sobre 200.000 millones de dólares de productos importados desde China desde un día un 25% y sobre 325 mil millones adicionales eh, aplicaría un arancel de un 25%. Esto ha afectado principalmente a las bolsas y, por supuesto, a las bolsas de los países más desarrollados que efectivamente han mostrado un muy buen comportamiento. Entonces, los inversionistas han hecho una toma de utilidades y en nuestro caso aquí en Chile hemos perdido todo lo que se lleva de utilidad durante el año y vemos como ya este año estamos en un rango negativo. En cuanto a los commodities, también vemos que el, el petróleo de este año, si bien ha tenido un alza, también eso está dejando en evidencia los conflictos también con Irán, que también se están con, que también están tomando fuerza este año y eso está volviendo más riesgoso el precio del petróleo. Y en el caso del cobre, que haya presentado también o acumulado una alza significativa, también en la última semana se ha ajustado, está en 276,7 dólares la 276 centavos de dólar la libra. Y en cuanto a las monedas, vemos también un comportamiento que está acorde con lo que está sucediendo también respecto a la inestabilidad eh, por esta guerra comercial. Aquí vemos los indicadores de lo que es la bolsa chilena respecto de las principales bolsas del mundo, en que vemos aquí, esto es el rendimiento de nuestra bolsa local hasta el 30 de abril, y vemos que el IPSA, el nuevo S&P CLX IPSA, está rentando en la variación anual un 1,6% y ubicándose dentro de los peores rendimientos a nivel global. Solo vemos aquí la bolsa de Argentina menos 0,38 y la bolsa de Guayaquil en menos 0,28 positivo, pero muy distante de lo que es el New York Nasdaq o el Nasdaq de Estados Unidos con un 23,24 o el CAC 40 de Francia. Eh, ¿Esto por qué se explica? Porque precisamente nosotros en Chile seríamos el país más vulnerable en caso que efectivamente la guerra comercial siga escalando. Somos una economía pequeña, muy abierta, y nuestro principal socio comercial es China y nuestro segundo socio comercial es precisamente Estados Unidos. Entonces, efectivamente, las expectativas han sido dañadas y en el mercado interno un gobierno que tampoco está pudiendo sacar adelante las reformas que ha querido, quizás se ha demorado mucho en tratar de aplicarlas. Recordemos que los gobiernos comúnmente en su primer año es cuando deben lanzar las reformas y después lo demás, el tiempo restante es tratar de implementarlas de la mejor manera. Eh, sí, y también estas tienen que ser producto de una negociación. Ningún gobierno saca adelante las reformas sin negociar, incluso antes de presentarlas. Entonces, eh, vemos algún entrampamiento en las reformas y esto también está generando una moriginación o un empeoramiento paulatino en las expectativas de crecimiento de nuestra economía.
Aquí la vemos a nivel gráfico, lo mismo que habíamos visto recién a nivel de cifra. El Nasdaq aquí rentando casi más de un 23% y nuestro IPSA levemente positivo eh, al 30 de abril. Después, en cuanto a capitalización bursátil, también vemos aquí abril 2018, nuestro PIB es mayor que la capitalización bursátil, eso está mostrando entonces un deterioro en las expectativas, por lo menos los operadores de bolsa, contrariamente, por ejemplo, a lo que sucedió en el año 2010, cuando había expectativa de que ganara Piñera efectivamente y también producto del terremoto del año 2010, hubo un mayor gasto fiscal. Esto hace que, eh, como hay que gastar más en reconstrucción, se produce un efecto multiplicador de las empresas constructoras que redunda en un mayor crecimiento en toda la economía. Además que veníamos de la crisis subprime del 2008, en que efectivamente había mayor capacidad ociosa en la empresa y por lo tanto poder crecer no era tan difícil. Pero hoy día vemos también una situación similar 2010-2011, comparamos también estos dos periodos, 2018-2019, que tenemos ahora al presidente Piñera, pero hoy día las expectativas ya no son las mismas, no se pueden reproducir, digamos, los gobiernos no reproducen a veces sus muy buenos rendimientos, por ejemplo, alcanzado aquí 2010-2011, la bolsa no está mostrando los mismos rendimientos hoy día 2018 y lo que vamos de 2019. En cuanto a capitalización bursátil, al 30 de abril, vemos que la empresa de mayor capitalización bursátil en nuestra bolsa de comercio, y a pesar que su precio ha sido bastante castigado post aumento de capital de octubre de 2018, en que recaudó alrededor de 580 millones de dólares, eh, su capitalización bursátil es de 18.510 millones al 30 de abril, siendo la empresa más grande de nuestro IPSA en cuanto a capitalización bursátil, representa un 7,2% del total de las empresas. Y así sucesivamente, aquí tenemos eso sí, SQM A y B, que claro, es una sola compañía con dos series accionarias y por lo tanto su capitalización bursátil 9.320 millones de dólares. Al sumar ambas series, eh, teníamos aquí segundo lugar Copec, Banco de Chile, Banco Santander, Enel Américas, que Enel Américas también ha sufrido un deterioro luego de su anuncio de aumento de capital por 3.500 millones de dólares inicialmente y ahora va a ser solo de 3.000 millones de dólares, en que son alrededor de 2.500 millones de dólares para pagar deuda a la matriz y alrededor de 500 millones de dólares también para mejorar la condición financiera de Electropaulo, que es la mayor compra que ha hecho en el América en el último tiempo. Y en el Electropaulo tiene que financiar parte de las pensiones. Hay 1.000 millones de dólares que deben ser financiados por esa empresa y la estrategia de la nueva gerencia general es llegar a lo mejor anticipar, a pagar jubilaciones anticipadas y de esa forma reducir el monto de esas jubilaciones y liquidar ese pasivo de largo plazo en un plazo bastante más corto. Y también tenemos aquí SM Chile B, que es la sociedad matriz del Banco de Chile. Recordemos que en abril, 30 de abril, se pagó la última cuota de la obligación subordinada, por lo tanto, en mayo o los primeros días de junio, quizás deberíamos ver que esta empresa ya sea liquidada y se libera, por lo tanto, las acciones que están en garantía en el Banco Central y, por lo tanto, veríamos un Banco de Chile aumentar en capitalización bursátil. Después, la rentabilidad del año 2019, vemos telecomunicaciones, pero telecomunicaciones representado casi exclusivamente por Entel y Almendral, que es su sociedad de inversiones, con un muy buen rendimiento este año. Utilities, castigado precisamente por el anuncio del aumento de capital del Enel América. Creemos que después que se lleve a cabo este aumento de capital, efectivamente las acciones en el Américas puedan tener un buen comportamiento y también puede ser recomendable entrar
ya en el aumento de capital de Enel América, considerando también el entorno turbulento, que creemos que no va a variar mucho el resto del año y por lo mismo las empresas utilities en años anteriores o en años de turbulencia muestran un buen comportamiento. Creemos que ahora el índice está castigado precisamente por el anuncio de aumento de capital de Enel Américas por 3.000 millones de dólares, pero una vez que se materialice esto, es una buena opción. También aquí vemos real estate, también mostrando un buen desempeño precisamente porque el sector inmobiliario tiene las rentas provenientes precisamente de arriendos y estos están indexados a la UEF en el caso de Chile o a la inflación en cada uno de los países en que tienen operaciones, por ejemplo Mallplaza o Parque Arauco, y por lo tanto también es un activo refugio en épocas de turbulencia y por eso en este año han mostrado una buena rentabilidad. Aquí vemos al 30 de abril los rendimientos de cada una de las acciones y por sector, el sector de consumo discreto cayendo un 2,2, el sector financials un 1,1 arriba, el sector energía un 1,8, considerando energía Copec y Lipegas, Healthcare que solamente considera Clínica Las Condes, un 10,2, lleva ponderando porque había otra acción que está conformada este índice que ya no está en el índice y por eso hay una diferencia entre la rentabilidad de esta acción con la del índice. Después vemos en tecnologías de información solamente Sonda, eh, que cae un 2,8%. Sonda con operaciones en Brasil también se ve afectada de ese tipo de, 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 de- de- de efecto negativo porque Brasil no ha logrado superar la crisis. Y aquí está el real estate, principalmente con Mallplaza y Parque Arauco. Pascorp es una empresa constructora que curiosamente está incluida en este índice, no debería estar, pero aquí vemos un buen comportamiento en Mallplaza y Parque Arauco este año principalmente. Después en industrial vemos también un alza de 1,4% ponderando, con una caída de la TAM, eso sí, significativa, de 46,4%. Creemos que la TAM eh, va a ir mostrando en todo caso mejoras paulatinas perdón, aquí está mal cargado este precio, por eso muestra esa caída. Eh, Tiene que ser 6.717 y ahí por lo tanto la variación es marginal, 6.717. Por lo tanto, pero la TAM creemos que en la medida que Brasil vaya mostrando poco a poco mejoras en tráfico aéreo y mejoras en mercado de carga, va a ir también mejorando sus perspectivas de crecimiento. Y en cuanto a este consumo, digamos, aquí no sé por qué tienen algunas empresas de consumo y por ejemplo no está Falabella si está Cencosud, en fin, eh, Staples, vemos a Cencosud también con una pequeña alza al 30 de abril, pero Cencosud tenemos lamentablemente el riesgo Argentina y que no lo está pasando bien su economía, viene un periodo eleccionario, con un Macri que no ha logrado tener un buen rendimiento y con índices de pobreza al alza. Está complicada la situación en Argentina, también con eh, tasas de colocación de papeles a 7 días que representan un poco el costo de capital en niveles sobre 70% y con una devaluación también bastante alta, con inflaciones sobre el 50%, está bastante complicado el escenario argentino para Cencosud. Eh, y Conchitoro también mostrando un buen desempeño. Efectivamente, Conchitoro es una empresa que tiene un comportamiento anticíclico, sobre todo cuando hay alzas del tipo de cambio. Es una empresa que dentro de un portfolio también es bueno tenerla porque da estabilidad al portfolio. Después aquí vemos CMPC, SQM, cayendo SQM. La verdad es que las expectativas respecto del litio son las que hacen que muestre un comportamiento negativo. Sin embargo, hay transacciones, como lo vamos a ver más adelante, que hacen ver que sigue siendo un material que puede generar bastante atractivo en el futuro.
Y aquí vemos en el América con una caída de 3% al 30 de abril. Creemos que esto se debería revertir eh, post aumento de capital, una vez que este se materialice, y eso pudiera empujar no solo el rendimiento del sector utilities, sino que además del todo el IPSA. Aquí vemos las expectativas, las relaciones precio-utilidad, precio-utilidad esperada para el IPSA y las relaciones bolsa-libro. Si las relaciones precio-utilidad son decrecientes, quiere decir que la utilidad del IPSA, las expectativas de utilidad para los años 2020 y 2021 son positivas y son más altas, lo mismo que 2019, que cae respecto de los años 2018, que cierra en 17,04, caería a 15,28, 13,86 y 12,76. Mientras mientras estas relaciones sean decrecientes, quiere decir que las utilidades, por lo tanto, del IPSA son crecientes, lo mismo que la relación bolsa-libro, al ser la utilidad creciente, el patrimonio de los años que siguen sería mayor que el del año anterior y por lo tanto también este índice cae. Después aquí vemos algunas relaciones precio-utilidad de las acciones del IPSA al día 30 de abril, eh, perdón, incluso hasta el día 3 de mayo, eh, y con un comportamiento importante, con algunas muy altas, por ejemplo, como la TAM, 32 veces. Cuando este índice es muy alto, quiere decir que la utilidad de los últimos 12 meses ha sido relativamente baja y por lo tanto la fracción precio dividido por utilidad da un índice muy alto. Después, relaciones financieras, que es el objetivo de esta presentación. Vemos qué es lo que significan algunos los principales indicadores financieros. El valor libro no es más que el patrimonio contable dividido por el número de acciones. En cambio, el patrimonio bursátil es el precio de mercado de la acción multiplicado por el número de acciones. Entonces, cuando nosotros decimos bolsa libro, estamos tomando el precio de mercado de la acción dividido por el valor libro de la acción. Es decir, cuánto está pagando el mercado respecto del valor contable que tiene el activo. Después tenemos la deuda financiera neta, es aquella deuda que genera intereses menos el efectivo equivalente al efectivo y que puede ser depósito a plazo. Por lo tanto, ¿qué es valor empresa? Es el patrimonio bursátil más la deuda financiera neta. Y como EBITDA, en su definición más tradicional, es el resultado operacional más depreciación, y también se podría agregar ahí amortización de intangible, tenemos que el otro índice financiero relevante que se considera también en los mercados es valor empresa dividido por EBITDA. El EBITDA nos indica principalmente la capacidad de generación de flujo de caja de los activos de la compañía. Por lo tanto, las razones financieras más utilizadas en el mercado financiero son la relación bolsa-libro, donde mientras más alto se asume que el mercado está dispuesto a pagar un precio mayor por cada unidad monetaria de patrimonio. Que tengamos hoy día una relación bolsa-libro más alta o más baja, eh, debe ser comparado con su promedio histórico principalmente, y cuando uno lo ve a nivel de indicador forward, está pensando si el valor libro en los años siguientes se incrementa o no y cuánto se incrementa, y eso hace que sea, por lo tanto, se puede tener una visión estática o una visión dinámica respecto de estos parámetros. La relación precio-utilidad, entonces la relación existente entre el precio de mercado de una acción y la utilidad por acción obtenida según el último balance. Ahora, si asumimos que se compara con acciones en un mismo sector que enfrenta riesgos similares, entonces aquella se está transando una mayor relación precio-utilidad, se podría decir que es más cara. Sin embargo, puede suceder que una acción con una mayor precio-utilidad histórica tenga mejores perspectivas para este ejercicio y por lo tanto el mercado está dispuesto a pagar una mayor precio-utilidad. Por ejemplo, la relación precio-utilidad de Conchi Toro es sistemáticamente más alta que Santa Rita o que de San Pedro. ¿Pero esto por qué? Porque generalmente Conchi Toro tiene expectativas o proyectos de crecimiento mayores que sus comparables.
Por lo tanto, el mercado sí estaría dispuesto a estar pagando una relación precio-utilidad hoy día más alta. ¿Por qué? Porque está pensando que la utilidad futura efectivamente va a ser mayor y va a compensar o va incluso a premiar este mayor precio que yo hoy día estoy dispuesto a pagar. El valor empresa EBITDA es la relación existente entre el valor de la empresa, que implícitamente contiene el precio de mercado de la acción, y el EBITDA o capacidad de generación de flujo de la compañía. Por lo tanto, si yo lo miro a futuro, en la medida que el EBITDA sea cada vez mayor, esta relación valor empresa por EBITDA debería ser también decreciente. Después aquí tenemos un ejemplo de SQM en que nosotros tenemos EBITDA proyectados, ¿no? 2019, 2020 y utilidad también proyectada 2019, 2020. Si yo considero estas relaciones, perdón, valor empresa, EBITDA, precio, utilidad y bolsa libro para diciembre de 2019 o diciembre de 2020, llego a poder estimar, de acuerdo a estas EBITDA, puedo estimar entonces cuánto puede ser el precio de la acción de acuerdo a cada uno de estos múltiplos. Y de acuerdo a esto, entonces, yo digo ya, mi precio estimado en 12 meses es la ponderación de lo que yo tendría 2019-2020, como estamos en mayo, haciendo la valoración en mayo, yo digo, a mayo 2020 debería entonces la acción costar 31.000 pesos, que es un ponderado, entonces los 7 meses que restan por 2019 más los 5 meses 2020. Y eso llega a un precio de 31.000 pesos. Eh, ¿De qué dependen las relaciones o los ajustes en precio objetivo? Vimos, por ejemplo, que SQM tenía expectativas de crecimiento bastante altas en cuanto a implementar su proyecto de litio, creciendo de 48.000 toneladas métricas a 180.000 toneladas los próximos 3 años. Sin embargo, recientemente la compañía ha rebajado estas estimaciones. Las nuevas estimaciones para 2019 son mantener capacidad de producción de 70.000 toneladas, pero ventas por solo 60.000. Y para 2020 estimábamos la capacidad de producción alcanzaría 140.000 toneladas. Sin embargo, las nuevas estimaciones son que se mantenga la capacidad de producción en 70.000 y que de estas un 90% entonces se traduzca en ventas y serán solamente 63.000. Es decir, hubo un ajuste significativo en los proyectos de crecimiento de la compañía y esto hace que uno tenga que ajustar el precio objetivo fuertemente. Por lo tanto, el negocio del litio, eh, si bien este incremento de capacidad es lo que han tomado algunos analistas de Morgan Stanley principalmente como una sobreproducción de litio, hoy día la empresa que es SQM, que abastecía el año 2016-2017 un 25% de la producción mundial de litio, está suavizando sus crecimientos y esto haría entonces que el precio del litio posiblemente no caiga en la magnitud que se tenía estimada. Esa es nuestra hipótesis y creemos que el precio del litio se debería mantener. Por otra parte, también vemos normativas ambientales. Por ejemplo, aquí se rebajó el uso del agua de 1.500 litros por segundo a 1.000 litros por segundo y esto está afectando al negocio del cloruro de potasio y sulfato de potasio y por lo tanto eh, tenga que bajar de 900.000 toneladas métricas producidas en 2018 a alrededor de 500.000 en 2019. Eh, Aquí es donde se produce la mayor diferencia en cuanto a perspectivas de crecimiento en el negocio del litio. Esta proyección es de Lithium Américas y Lithium Américas estima que si bien hacia 2025 podemos tener unas ventas por 700.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, ellos ven un crecimiento exponencial hacia 2028 a 3,1 millones de toneladas, lo cual efectivamente sería un boom de demanda y debería traducirse en el precio del litio en algún momento, en el precio del litio spot me refiero, y por ello entonces a lo mejor es que Tianqi u otras empresas están dispuestas a pagar premios tan significativos por hacerse alguna participación en las mayores empresas, por ejemplo en SQM. SQM, recordemos que Tianqi pagó $65 por ADR en circunstancias que Morgan Stanley
definía un precio objetivo de $44 por ADR. Sin embargo, Tianqi paga los 65 y es Morgan Stanley su asesor financiero. ¿Y por qué? Porque quizás no están viendo esta parte de la curva de demanda, sino que están viendo esta curva exponencial que se produciría entre 2025 y 2028. Esta es la proyección que tiene SQM en su presentación y ellos también ven hacia 2025 una demanda de hasta 900.000 toneladas de litio. Eh, Estas son las tasas de crecimiento estimadas por SQM. Por otra parte, también en SQM ve una modificación en los productos derivados del litio. Así, en 2018 tenemos que carbonato de litio representa un 60% de la demanda y hidróxido de litio, LiOH, hidróxido de litio, representa hoy día solo un 28%. En cambio, ellos ven que hacia 2025, carbonato de litio representaría un 44% de las ventas, mientras que hidróxido de litio sería un 51%. Hidróxido de litio permite hacer baterías de menor peso y con mayor acumulación de energía, y por eso entonces tendría este mayor crecimiento respecto al carbonato de litio. Recientemente, West Farmers hizo una oferta por 776 millones de dólares australianos por Kidman Resources. Hay que recordar que Kidman Resources es socio, como lo vemos aquí en esta línea. SQM y Kidman Resources son socios 50% cada uno en el proyecto de litio Mount Holland en Australia Occidental. Por lo tanto, lo que está haciendo West Farmers es comprar esta mitad de la compañía, pero está pagando 1,9 dólares australianos por acción por Kidman Resources. Eso implica una prima o un premio de un 47% respecto al cierre que tenía Kidman Resources antes de este anuncio. Estas son las cosas que uno lo llevan a pensar que efectivamente hay actores significativos que están viendo en el mercado que la demanda de litio a futuro crecería en forma exponencial y no a tasas tan bajas como lo estiman otros analistas. Por lo tanto, y por otra parte, West Farmers planea inyectar 600 millones de dólares australianos a Mount Holland, apuntando a una producción para 2021-2022. Después, en cuanto a vapores, que es otra acción que también ha generado ruido en el mercado y que ha tenido un comportamiento relativamente negativo, y esto también obedece a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque una guerra comercial implica precisamente menor tráfico entre los países, menor transporte, menores exportaciones, importaciones. Por lo tanto, es una empresa que trabaja con márgenes bastante apretados y se vería también afectada, por lo tanto, de cualquier alza de aranceles sobre todo entre China y Estados Unidos, las dos mayores economías del mundo. Pero, ¿qué hicimos? Hicimos un ejercicio al 9 de mayo en que dijimos el precio de Hapag-Lloyd 26,75 euros ese día, la inversión de vapor en Hapag-Lloyd corresponde a un 25,86% de participación y por lo tanto con un tipo de cambio de dólar euro de 1,1248, el valor de la acción de vapores es 0,037165. A eso le sumamos los activos circulantes, activos fijos, otros activos, le restamos los pasivos y nos quedan menos 0,0017 dólares por acción y le sumamos además los activos por impuesto diferido. Por lo tanto, llegamos a un precio estimado de vapores spot de 29,07. Pero ¿qué sucede con vapores? Que hoy día vapores prácticamente no tiene otros activos más que las acciones de Hapag-Lloyd y por lo tanto hay que aplicarle un castigo holding. Si uno le aplica un castigo de 22,5%, llegamos a que el precio justo hoy de vapores sería 22,5 pesos por acción. El precio spot de vapores el día 9 de mayo es 21 pesos y por lo tanto hay un diferencial de 7,3%. Después, ¿qué consideramos? Consideramos la revisión o los precios objetivos en Hapag-Lloyd de 33,21 dólares en un horizonte de 12 meses del consenso entonces o del promedio de analistas que siguen Hapag-Lloyd y hacemos el siguiente ejercicio. Eh,
consideramos el precio objetivo de Hapag-Lloyd en 33,21, le restamos por lo tanto los pasivos y le sumamos los activos y llegamos a un precio de 35,2 pesos por acción para vapores, al cual le aplicamos también un castigo de 22,5% y llegamos a un precio objetivo de 27,3%, que si lo comparamos con el precio spot de vapores 21, da un upside en 12 meses de 30% para la acción de vapores. Esto siempre y cuando entonces se dé el precio objetivo de Hapag-Lloyd de 33 euros por acción. Finalmente, al día 9 de mayo, la cartera moderada, la de 5 acciones, está rentando menos 1,41, mientras el IPSA 0,84. Aquí vemos el efecto y cómo se ha producido una declinación importante del IPSA de estar en niveles de 7% a menos 0,84, precisamente por un aumento en los mensajes respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China principalmente, y una brusca caída una vez que se sigue acentuando esto. Aquí vemos este rebote, principalmente ligado al rebote en SQM en los últimos días, pero algo transitorio, por la operación esta anunciada por West Farmers para comprar Kidman Resources con un 47% de premio, que significa un pequeño rebote en la acción y en el precio de SQM, que así todo presenta una caída de 17,8%. Nosotros la vemos 31.000 pesos con un upside de 31%. Si uno comparara SQM con Albert Marley y otras empresas productoras de litio, veríamos que casi todas las empresas productoras de litio, los precios objetivos de los analistas, tienen un upside implícito de alrededor de 45 hasta 50%. Aquí vemos entonces la cartera de 5 acciones que están formadas por Banco Santander, CAPS, MPC, SM Chile B, SQMB. En CAP también tenemos un precio objetivo que genera un upside interesante, sobre todo después del accidente de Vale en Brasil, que implica que el precio del hierro es de $94 la tonelada, que son precios históricamente altos. Lamentablemente CAP durante el primer trimestre no pudo materializar esa utilidad porque tuvo un accidente en el puerto ahí de Coacolda 2, y esto hace que no pudo despachar entonces las toneladas suficientes, y eso está en periodo entonces está en reparación esa grúa. Se están despachando por otros puertos, pero esto ha implicado también un mayor costo, un mayor cash cost para las toneladas despachadas, y con un aumento significativo de las toneladas. Esperamos que esto se normalice en todo caso hacia el tercer trimestre y que pueda por lo tanto CAP materializar parte de la utilidad con un precio del hierro bastante alto, sobre todo mientras Vale no pueda reanudar sus operaciones, considerando que Vale es el mayor productor de hierro del mundo, con operaciones en Brasil, donde tuvo un accidente. Recordemos que hubo 150 muertos y alrededor de 180 desaparecidos por la rotura de un relave. Después vemos aquí cada una de las empresas con las recomendaciones de los distintos analistas, y el precio de promedio de mercado. eh, y después la cartera moderada ampliada, que es la que nosotros también recomendamos principalmente a nuestros clientes, de 8 acciones. Ya vemos como con 8 acciones tenemos mucho más estabilidad en nuestros precios y se ubica por sobre el IPSA. Si bien la tendencia ha sido la misma, no podemos arrancar, digamos, del mal comportamiento, pero por lo menos estamos un poco más resistentes a las caídas, y esto hace que tengamos aquí alguna diferencia con respecto al IPSA de casi un 2% en rentabilidad, y por lo menos se ubica en rango positivo, no como el IPSA que ya está en un rango negativo. Estas son principalmente las acciones. Aquí, ¿cuáles son las acciones que se agregan? Principalmente Conchitoro, CMPC y Parque Arauco. CMPC también vemos con perspectiva positiva, tuvo un primer trimestre negativo, pero las perspectivas son de mediano a largo plazo son positivas, sobre todo que Suzano de Brasil, uno de los mayores productores de celulosa del mundo, también dijo que iba a producir menos celulosa de la estimada inicialmente, y esto está afirmando por lo tanto los precios. En el caso de Conchitoro, también vemos que
lo que decíamos inicialmente, es una empresa que en la medida que el tipo de cambio y haya inestabilidad, el tipo de cambio sube, es una acción entonces defensiva en esas condiciones que le aporta también estabilidad al portfolio completo. Y Parque Arauco que en un entorno también de turbulencia, siendo una empresa inmobiliaria, ya veíamos que eh, presenta un muy buen rendimiento y este año por lo menos hasta el 9 de mayo la rentabilidad positiva es un 7,6%. Aquí están las acciones que faltarán con los precios objetivos promedios de mercado, según cada uno de los analistas. Aquí tenemos también el nuestro Renta 4, eh, y eso es para que ustedes puedan entonces revisar algunas empresas, nuestros portfolios, y principalmente entender un poco el uso de los múltiplos, bolsa libro, valor empresa EBITDA y precio utilidad. Eso es todo.